Hop Frog, de Edgar Allan Poe. Nunca conocí a nadie que sintiera tanto entusiasmo por las bromas como el rey. Daba la sensación de que vivía solo para bromear. Contar una buena anécdota del tipo gracioso y contarla bien era la manera más segura de obtener su favor. Así, pues, sus 7 ministros eran personas conocidas por sus talentos como bromistas. Todos se parecían al rey. Eran hombres de contextura gruesa, corpulentos, aduladores y también bromistas sin igual. Nunca pude dilucidar si la gente engorda porque hace bromas o si la gordura predispone a las bromas, pero lo cierto es que un bromista delgado es una rara avis in terris. El rey se preocupaba poco del refinamiento o, como él mismo lo llamaba, del espíritu de la agudeza. Admiraba en especial la liberalidad en un chiste y a menudo toleraba su extensión por puro placer. Las delicadezas empalagosas lo aburrían. Prefería el Gargantúa de Rabelais al Zadig de Voltaire, y en términos generales las bromas pesadas eran más de su gusto que las verbales. En la época en que transcurre mi relato, los juglares profesionales todavía no habían pasado de moda en las cortes. Varias de las grandes potencias continentales aún conservaban sus bufones, los cuales vestían trajes de colores, con gorros y cascabeles, y debían estar preparados siempre, tal como se esperaba de ellos, para el ingenio agudo y espontáneo, a cambio de las migajas que caían de la mesa real. Nuestro rey, naturalmente, conservó a su bufón. La verdad es que necesitaba de algo parecido al disparate o la payasada, aunque solo fuese para compensar la gran sabiduría de los 7 sabios que le servían de ministros sin mencionar la suya. Su bufón, o juglar profesional, no era solamente un payaso. Su mérito se triplicaba ante los ojos del rey, por el hecho de que también era un enano y un lisiado. En esas épocas, los enanos eran tan comunes en las cortes como los bufones, y más de un monarca habría encontrado insoportables sus días. Los días son más largos en las cortes que en otros lados, sin un bufón con quien compartir la risa o un enano de quien burlarse. Pero, como ya dije, de 100 casos, 99 de nuestros bufones eran gordos, barrigones y gruesos, de modo que era un gran motivo de satisfacción para el rey el hecho de tener en Hop Frog, así se llamaba el bufón, un triple tesoro en una sola persona. Estoy seguro de que Hop Frog, rana saltarina, no era el nombre que le dieron sus padrinos en el bautismo, sino el que le fue impuesto de modo unánime por los eclesiásticos, debido a su incapacidad para caminar como los demás hombres. En realidad, Hop Frog solo podía moverse con paso alternado, parecido a un salto y a un espasmo, movimiento que causaba al rey infinita diversión y, por supuesto, consuelo, pues, a pesar de la prominencia de su estómago y la hinchazón congénita de su cabeza, el rey era considerado por toda la corte como un hombre muy atractivo. Sin embargo, aunque Hop Frog no podía moverse, excepto con mucho trabajo y dificultad, por los caminos o por el suelo a causa de la deformidad de sus piernas, la prodigiosa fuerza muscular con que la naturaleza había dotado a sus brazos, a modo de compensación por el defecto de sus miembros inferiores, le permitían realizar hazañas de maravillosa destreza en árboles, cuerdas o en cualquier otra cosa que sirviera para trepar. Durante tales muestras de acrobacia se parecía más, por cierto, a una ardilla o a un mono pequeño que a una rana. No sabría decir con precisión de qué país era oriundo Hop Frog. Sin embargo, sé que venía de una región bárbara, de la que nadie había oído hablar, muy lejos de la corte de nuestro rey. Hop Frog y una muchacha un poco menos deforme que él, pero de exquisitas proporciones y excelente bailarina, habían sido sacados por la fuerza de sus respectivos hogares en provincias vecinas y enviados como obsequio al rey por uno de sus generales victoriosos. No es extraño, pues, que bajo semejantes circunstancias hubiera nacido una gran amistad entre los 2 pequeños prisioneros. En realidad, pronto llegaron a ser íntimos amigos. Hop Frog, quien, pese a su entera dedicación al deporte, no era de ningún modo popular, no tenía el poder suficiente como para prestarle grandes servicios a Tripetta, pero ella, merced a su gracia y su exquisita belleza, a pesar de ser una enana,
era querida y mimada en todas partes. Así pues, tenía una gran influencia y nunca dejó de usarla, siempre que le era posible en beneficio de Hop Frog. En una ocasión, de gran protocolo, no recuerdo cuál, el rey decidió dar un baile de máscaras. Y siempre que se celebraba en la corte un baile de disfraces o algo similar, eran requeridos, por supuesto, tanto los talentos de Hop Frog como los de Tripetta. Hop Frog, en especial, era tan ingenioso para montar espectáculos, sugerir nuevos personajes e inventar disfraces para las mascaradas que nadie hubiera podido hacerse, al parecer sin su ayuda. Finalmente llegó la noche de la fete. Un magnífico salón había sido decorado, bajo la atenta mirada de Tripetta, con toda la clase de elementos que podían darle eclat a un baile de disfraces. La corte entera vivía instantes de gran agitación por las expectativas. Era de suponer que cada uno ya había tomado decisiones acerca de su disfraz y su personaje. Muchos habían elegido el papel que iban a representar con una semana o incluso un mes de anticipación, y en verdad no había ni la más mínima incertidumbre en ninguna parte, excepto en el caso del rey y de sus 7 ministros. ¿Por qué dudaban? No podría decirlo, a no ser que se tratara de alguna especie de broma. Lo más probable era que se les hiciera difícil, a causa de su gordura, llegar a alguna conclusión. De todos modos, corría el tiempo, y como último recurso mandaron buscar a Tripetta y a Hop Frog. Cuando los 2 pequeños amigos respondieron a la orden del rey, lo encontraron bebiendo vino con los 7 miembros de su consejo de ministros. Pero el monarca parecía estar de muy mal humor. Sabía que a Hop Frog no le gustaba el vino, porque la bebida excitaba al pobre lisiado casi hasta la locura. Y la locura no es un sentimiento agradable. Pero al rey le encantaban las bromas pesadas, y se complacía en obligar a Hop Frog a beber, y como decía el rey, a divertirse. «Ven aquí, Hop Frog», dijo cuando el bufón y su amiga entraron en la habitación. «Bebe esta copa, a la salud de tus amigos ausentes». Aquí suspiró Hop Frog. «Y luego permite que saquemos provecho de tus inventos. Queremos personajes. Personajes, hombre. Algo nuevo, extraordinario. Estamos hartos de la eterna monotonía. Vamos, bebe. El vino avivará tu ingenio». Hop Frog se empeñó, como de costumbre, en responder con una broma a la invitación del rey, pero el esfuerzo fue demasiado grande. Sucede que era el cumpleaños del enano, y ante la orden de beber a la salud de sus amigos ausentes se le llenaron los ojos de lágrimas. Gruesas gotas amargas cayeron dentro de la copa mientras las recibía, humilde, de la mano del déspota. «¡Ja, ja, ja!», rugió este último, mientras el enano vaciaba la copa de mala gana. «Mirá lo que puede hacer un vaso de buen vino. Vaya, ya te brillan los ojos». Pobre muchacho, sus grandes ojos fulguraban en vez de brillar, pues el efecto del vino en su cerebro excitable era tan potente como inmediato. Nervioso, puso la copa en la mesa y miró a los asistentes con una expresión casi enloquecida. Todos parecían divertirse en grande con el éxito de la broma del rey. «Y ahora al grano», dijo el primer ministro, un hombre muy gordo. «Sí», dijo el rey. «Vamos, Hop Frog, danos tu ayuda». «Personajes, buen hombre, necesitamos personajes. Todos nosotros. Ja, ja, ja». Y como estas palabras pretendían ser, con toda seriedad, un chiste, su risa fue seguida a coro por los 7 ministros. Hop Frog también rió, pero débilmente y con aire inexpresivo. «Vamos, vamos», dijo el rey impaciente. «¿No tienes nada que sugerir?» «Estoy tratando de pensar en algo novedoso», replicó el enano, absorto, pues se sentía muy aturdido por el vino. «Tratando», gritó el tirano, furioso. «¿Qué quieres decir con eso?» «Ah, ya veo. Estás de mal humor y quieres más vino. Toma, bebe esto». Y le llenó otra copa y se la ofreció al lisiado, que solo atinó a mirarla mientras se quedaba sin aire. «Bebe, te digo», gritó el monstruo, «o por todos los diablos». El enano dudaba. El rey se puso rojo de furia. Los cortesanos sonreían con afectación. Tripetta, pálida como un cadáver, se acercó al asiento del monarca y, cayendo de rodillas ante él, le rogó que se compadeciera de su amigo. El déspota la miró por un instante, perplejo a todas luces ante su audacia.
Parecía confundido, sin saber qué decir o qué hacer, ni cómo expresar su indignación de la manera más digna. Por fin, sin pronunciar ni una palabra, la empujó con violencia, alejándola de él, y le lanzó a la cara el contenido de la copa rebosante de vino. La pobre muchacha se levantó como pudo, y sin atreverse siquiera a suspirar, volvió a su lugar al pie de la mesa. Durante unos cuantos segundos hubo un silencio de muerte, en el que hubiera podido oírse hasta la caída de una hoja o el roce de una pluma. De pronto, el silencio fue interrumpido por un sonido grave, aunque áspero, prolongado y chirriante, que parecía surgir a la vez de todos los rincones de la habitación. ¿Qué? ¿Por qué haces ese ruido?, preguntó el rey, dirigiéndose furioso al enano. Este parecía haberse recuperado casi por completo de la embriaguez, y mirando fijo, pero con calma, al tirano a los ojos, exclamó simplemente: ¿Yo? ¿Cómo pude haber sido yo? El ruido pareció venir de afuera, observó uno de los cortesanos. Me imagino que fue el loro de la ventana, afilándose el pico en los barrotes de su jaula. Cierto, respondió el monarca, como si aquella sugerencia lo tranquilizara. Pero, por mi honor de caballero, hubiera jurado que se trataba del rechinar de los dientes de este vagabundo. Al oír esto, el enano se echó a reír. Como bromista declarado, el rey no podía oponerse a la risa de nadie, y exhibió una hilera de dientes largos, grandes y muy repulsivos. Por lo demás, se mostró absolutamente dispuesto a beber todo el vino que quisieran. El monarca se calmó, y Hop Frog, después de vaciar otra copa sin que le ocasionara en apariencia ningún efecto nocivo, se dedicó de inmediato y con entusiasmo a los planes para el baile de disfraces. No podría decir cuál fue la asociación de ideas. Observó muy tranquilo y como si nunca hubiese probado una gota de vino. Pero justo después de que su majestad empujó a la muchacha y le arrojó el vino en la cara, justo después de que su majestad hiciera esto, y mientras el loro emitía esos extraños ruidos detrás de la ventana, recordé una diversión estupenda, una de las travesuras de mi país que solemos representar en nuestros bailes de máscaras, pero que aquí será totalmente nueva. Por desgracia, existe un grupo de 8 personas y... «¡Aquí estamos!», exclamó el rey, riéndose de su astucia por haber descubierto la coincidencia. «Somos 8 exactamente, yo y mis 7 ministros. Veamos, ¿cuál es la diversión?». «La llamamos», respondió el lisiado, «los 8 orangutanes encadenados. Y es realmente un excelente entretenimiento cuando se juega bien». «Nosotros lo haremos», contestó el rey, al tiempo que levantaba y bajaba los párpados. «La belleza del juego», continuó Hop Frog, «consiste en el terror que causa a las mujeres». «¡Estupendo!», rugieron a coro el monarca y sus ministros. «Yo los vestiré de orangutanes», continuó el enano. «Déjenlo en mis manos. El parecido va a ser tan impresionante que todas las máscaras los van a confundir con bestias verdaderas. Y por supuesto, quedarán tan sorprendidos como aterrorizados». «¡Ah, qué exquisitez!», exclamó el rey. «Hop Frog, haré de ti todo un hombre». Las cadenas tienen el propósito de aumentar la confusión por medio de sus ruidos discordantes. Se supone que ustedes han escapado, en maze, de los guardianes. Su majestad no puede imaginarse el efecto que producen en un baile de disfraces 8 orangutanes encadenados, que la mayoría de la concurrencia crea reales, cuando estos se lanzan gritando salvajemente entre la multitud de hombres y mujeres ataviados con magníficos y delicados ropajes. El contraste es incomparable. «Seguro que lo es», dijo el rey, y el consejo se puso de pie presuroso, pues se hacía tarde, para poner en ejecución el plan de Hop Frog. Su manera de vestir de orangutanes al grupo era muy sencilla, pero bastaba para sus propósitos. En la época de mi relato, los animales de esa especie no habían sido vistos, siendo muy raras veces en diversas partes del mundo civilizado. Y puesto que las imitaciones ideadas por el enano tenían bastante parecido con las bestias y eran por demás horribles, se creyó de este modo que la fidelidad a los originales quedaba asegurada. En primer lugar, el rey y los ministros fueron enfundados en camisas y calzones de punto muy ajustados. Luego, se procedió a bañarlos en brea. Durante esta etapa, uno de los personajes del grupo sugirió agregar unas plumas. Pero la propuesta fue rechazada por el enano, quien pronto convenció a los 8, a través de una demostración ocular, de que unos flecos de hilo imitaban mejor el pelo de una bestia brutal como el orangután.
En consecuencia, se extendió una gruesa capa de hilacha sobre la brea. A continuación, se consiguió una larga cadena. Primero la pasaron alrededor de la cintura del rey y la ataron. Después alrededor de otro miembro del grupo y también la ataron. Y luego sucesivamente y del mismo modo alrededor de todos los demás. Cuando el arreglo con la cadena estuvo terminado y los miembros del grupo se situaron tan lejos uno de otro como les era posible, formaron un círculo, y para otorgarle el máximo de naturalidad al asunto, Hop Frog pasó el resto de la cadena en 2 diámetros, en ángulos rectos, a través del círculo, según la manera adoptada en estos días por los cazadores de chimpancés y otros grandes simios en Borneo. El gran salón en el que se iba a realizar el baile de disfraces era un recinto circular muy elevado y recibía la luz del sol apenas a través de una sola ventana, ubicada en lo alto. Por la noche, tiempo del día para el que se había diseñado especialmente aquel salón, era iluminado en particular por una gran araña de luces que colgaba de una cadena desde el centro del tragaluz, a la que subían o bajaban por medio de un contrapeso como era usual. Pero, con el fin de no darle un aspecto deslucido, este último pasaba por fuera de la cúpula y por encima del techo. El decorado del salón estuvo a cargo de Tripeta, pero parecía que en algunos detalles se había dejado guiar por el criterio más prudente de su amigo el enano. De acuerdo con sus sugerencias, la araña fue retirada en esta ocasión. El goteo de la cera, imposible de evitar en clima tan caluroso, habría sido muy perjudicial para los lujosos vestidos de los invitados, los cuales, debido a lo atestado del salón, no hubieran podido todos alejarse del centro, es decir, del lugar ubicado debajo de la araña. Candelabros adicionales fueron colocados en diversas partes de la sala, en sitios aislados y en la mano derecha de cada una de las cariátides apoyadas contra las paredes. Unas 50 o 60. Flameaba una antorcha de la que emanaba un dulce aroma. Los 8 orangutanes, siguiendo el consejo de Hop Frog, esperaron pacientemente hasta la medianoche, hora en que las máscaras ya colmaban el salón, antes de hacer su entrada. No obstante, apenas dejó de sonar el reloj, se precipitaron, más bien rodaron dentro en montón, pues, impedidos por las cadenas, muchos cayeron y todos tropezaron al entrar. La sensación que causaron entre los concurrentes fue prodigiosa y llenó de alegría el corazón del rey. Como habían anticipado, no pocos de los invitados creyeron que las criaturas de apariencia feroz eran bestias de alguna clase en realidad, aunque no fueran precisamente orangutanes. Varias mujeres se desvanecieron de espanto, y si el rey no hubiese tomado la precaución de prohibir todas las armas en la sala de baile, el grupo bien podría haber expiado con sangre su alegre travesura. Tal como sucedieron las cosas, los invitados se precipitaron a las puertas, pero el rey había dado orden de que las cerraran con llave inmediatamente después de su entrada, y, por consejo del enano, las llaves habían sido puestas bajo su custodia. Mientras el tumulto estaba en su apogeo y cada máscara atenta solo a su propia salvación, pues en realidad existía verdadero peligro en la presión de la multitud alborotada, hubiese podido verse que la cadena que, por lo general, sostenía la araña de luces y que había sido levantada cuando se decidió retirarla, bajaba gradualmente hasta que su extremo en forma de gancho se detuvo a 1 metro del suelo. Poco después, el rey y sus 7 amigos, luego de tambalearse por todo el salón, se encontraron finalmente en el centro y, por supuesto, en contacto directo con la cadena. Mientras se hallaban ubicados en aquel lugar, el enano, que había seguido sus pasos sin hacer ruido, incitándolos a continuar con el alboroto, agarró la propia cadena en la intersección de las 2 partes que cruzaban el círculo diametralmente y en ángulos rectos. Entonces, con la velocidad del rayo, la insertó en el gancho del que solía colgar la araña, y de inmediato unas manos invisibles levantaron la cadena tan alto que puso el gancho fuera del alcance de todos, y como consecuencia inevitable arrastró a los orangutanes uno contra otros hasta juntarlos cara a cara. A estas alturas, las máscaras habían recuperado en parte de su temor y habían empezado a considerar los sucesos como una humorada muy ingeniosa, así que lanzaron una grandiosa carcajada ante el apuro de los simios.
«Yo me encargo de ellos», exclamó Hop Frog en ese momento, mientras su voz chillona se hacía oír con facilidad a través del gran estruendo. «Yo me encargo de ellos, creo que yo los conozco. En cuanto pueda verlos de cerca, yo mismo les diré enseguida quiénes son». En ese instante, abriéndose paso con dificultad por encima del gentío, se las arregló para llegar hasta la pared. Entonces, después de tomar una de las antorchas de las cariátides, volvió, como había ido, hasta el centro del recinto. Saltó con la agilidad de un mono sobre la cabeza del rey y desde allí trepó unos cuantos metros por la cadena, inclinando la antorcha para examinar al grupo de orangutanes y repitiendo a gritos: «Pronto, yo mismo descubriré quiénes son». Y así, mientras toda la concurrencia, incluso los simios, se desternillaba de risa, el bufón lanzó de pronto un silbido agudo, y entonces la cadena se elevó violentamente unos 10 metros, arrastrando tras ella a los angustiados orangutanes que forcejeaban por liberarse, y dejándolos suspendidos en el aire entre el tragaluz y el piso. Hop Frog, aferrado a la cadena, aún mantenía su relativa posición con respecto a los 8 enmascarados, y, fingiendo que nada ocurría, seguía lanzando la antorcha hacia ellos, como si se esforzara por descubrir quiénes eran. Toda la concurrencia quedó tan asombrada ante la repentina ascensión que se hizo un silencio de muerte por más de 1 minuto. De pronto, este fue interrumpido por un ruido grave, áspero y chirriante, igual al que había llamado la atención del rey y sus consejeros cuando aquel había arrojado el vino a la cara de Tripeta. Pero en esta ocasión no había duda alguna acerca de la procedencia del ruido. Surgía de los dientes en forma de colmillos del enano, quien los hizo rechinar y crujir mientras echaba espuma por la boca, y clavó la mirada, con una expresión de furia enloquecida, en los rostros vueltos hacia él del rey y sus 7 compañeros. «¡Ajá!», dijo por fin el enano enfurecido. «¡Ajá! Ya empiezo a ver quiénes son estas personas». En aquel momento, con el pretexto de examinar al rey de cerca, sostuvo la antorcha al lado del traje de fleco de hilacha que lo cubría, el cual estalló de inmediato en grandes lenguas de fuego vivo. En menos de 30 segundos, los 8 orangutanes ardían ferozmente en medio de los alaridos de la multitud que los miraban desde abajo, llena de horror e impotente para prestarle la más mínima ayuda. Al rato, las llamas, incrementando de manera súbita su virulencia, obligaron al bufón a trepar por la cadena para ponerse fuera de su alcance, y al hacer este movimiento, la multitud volvió a sumirse en el silencio por un instante. El enano aprovechó la ocasión y tomó otra vez la palabra. «Ahora veo con claridad», dijo. «¿Qué clase de gente son estos enmascarados? Se trata del gran rey y de sus 7 consejeros privados. Un rey que no vacila en golpear a una niña indefensa y sus 7 ministros que aplauden su brutalidad. En cuanto a mí, soy simplemente Hop Frog, el bufón, y esta es mi última broma». Gracias al alto grado de combustión tanto de las hilachas como de la brea a la que estaban adheridas, apenas había terminado de pronunciar el enano su breve discurso cuando su venganza quedó plenamente consumada. Los 8 cadáveres se balanceaban en sus cadenas. Era una masa indistinta, pestilente, ennegrecida y horrenda. El lisiado arrojó la antorcha sobre ellos, trepó con calma hasta el cielo raso y desapareció por el tragaluz. Se cree que Tripeta, instalada en el techo del gran salón, había sido cómplice de su amigo en la feroz venganza, y que huyeron juntos hacia el país de ambos, pues nunca más se supo nada de ninguno de los dos. Este cuento, junto con otros de diferentes autores, forma parte de los que seleccionamos para charlar y debatir en el Club de Lectura de la Mutantera Creativa. Estos debates están subidos en Cuenteando Cuentos, el podcast que nace de las reuniones del club. Pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes como La Mutantera Creativa para encontrar toda la info de nuestras producciones y actividades. Y no olvides suscribirte al canal y darle like al cuento para ayudarnos a seguir creando. Hasta la próxima.